Muy buen día a todos. Espero que estén pasando un gran día en sus casas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial a entrevistar, Diana Ray. Démosle una calurosa bienvenida. Muchas gracias, Alan. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, de hecho, tú, Diana, por recibir esta invitación. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría saber, ¿cómo te sientes de estar aquí presente en esta entrevista con nosotros? Pues me siento muy contenta, muy motivada y sobre todo muy entusiasta de poder compartir este momento contigo, sobre todo para conectar mejor, para seguirnos conociendo y pues es una muy buena oportunidad. Muchas gracias. No hay de qué, Diana. Gracias a ti. De hecho, como nos menciona Diana, pues esta oportunidad de entrevista es muy importante porque no solo nos va a ayudar a conocernos entre nosotros, sino a conocernos también entre ustedes. Y bueno, si te parece, Diana, ¿comenzamos con las preguntas? Claro, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Diana Iraíz Ray Sánchez. Que por ahí mi apellido siempre es como muy raro, muy único, siempre tengo que decir, me dicen ¿cómo? Es Ray, R-A-Y, orgullosamente, entonces pues soy Diana Ray. Orgullosamente única, podemos decir. Sí, gracias, Alan. Eso es algo bonito de un nombre. ¿Y cómo ha sido tu formación académica? Yo estudié licenciatura en psicología. Esa es mi primer grado de estudios, la licenciatura en psicología. Posteriormente me especialicé, estudié un posgrado en desarrollo organizacional y posteriormente continué especializándome en psicoterapia clínica y estrategias de crianza. También tengo la formación, la certificación por parte de la Brigada de Formación de Instructores de Protección Civil en la Ciudad de México. Soy instructora de capacitación. Un muy buen currículum, Diana. Gracias, Alan. Y podremos decir que con esto que nos acabas de decir, ya estudiaste un área de especialización, ¿no? Claro, tengo 2 áreas de especialización. A mí me encanta muchísimo el área clínica. Siempre que yo estudié, siempre fue mi sueño ser psicóloga clínica. Dar terapia psicológica fue lo más importante para mí siempre y cuando lo logré especializándome también en esa área, pues fue algo muy gratificante y satisfactorio para mí porque era mi gran sueño ser psicóloga clínica y también la otra área que amo muchísimo de la psicología es la psicología organizacional, que es justamente el desarrollo organizacional de las empresas y amo trabajar para las empresas para poder diagnosticar y hacer intervención efectiva en las diferentes empresas para las que he trabajado. Y una pregunta por curiosidad, Diana. ¿Qué hace de diferente a un psicólogo normal, podemos decirlo, a un psicólogo clínico? La licenciatura en psicología por general se estudia y te dan todas las ramas o todas las áreas en las que puedes desempeñarte laboralmente, tanto en el área educativa, por ejemplo, o me acuerdo, ¿sabes qué? De algo muy chistoso, Alan, que te cuento. Sí. Me dieron en la licenciatura una materia que se llama etología. Etología. Etología, que es la psicología de los animales. Los animales también tienen psicólogos especialistas que estudian su comportamiento. Entonces, digamos, el psicólogo general estudió todas esas áreas, lo prepararon para desempeñarse laboralmente en todos esos aspectos, pero el psicólogo clínico que ya tiene una especialización, justamente ya puede dedicarse únicamente al área clínica y poder hacer un tratamiento efectivo con sus pacientes. ¿Y cuántos años más es de estudio de esa especialidad? En mi caso fue 1 año y medio más, casi 2 años. Bueno, no es tanto como yo pensaba. Claro que puedes continuar en constante capacitación, con cursos, talleres, diplomados, y pues es muy importante estarse actualizando. Sí, en el área de la salud sí es muy importante. Claro.
¿Y en qué institución estudiaste? Yo soy orgullosamente egresada de la Universidad de Ecatepec, la UNE. La UNE. Sí. Pues no muy lejos de aquí, de hecho, ¿no? ¿Sí? No, como a media hora. Ah. Como a media hora. Sí, ya con las escuelas de ahorita hay unas muy lejos. Sí, claro, yo ya no tuve que hacer tanto trayecto ni tanto relajo para trasladarme. En media hora ya estaba ahí en la universidad, pero sí fue una etapa muy bonita de mi vida. Me alegra que te haya gustado. ¿Y qué te motivó a elegir esta carrera? Siempre supe desde muy pequeña que yo quería ser psicóloga. La verdad es que fue como algo raro porque te cuento que en mi experiencia personal no me gustaban mucho los psicólogos. De hecho, de chiquita como que tenía esta idea de, no, los psicólogos no sirven para nada. O este tabú de que, ay, los psicólogos son para los locos, ¿verdad? Entonces... Pero resultó que después me empezó a llamar mucho la atención esta área y ya cuando fue el momento de elegir mi carrera, yo sabía que yo quería ayudar a los demás. Eso era algo muy importante para mí, que yo quería ayudar. Y, ¿sabes? Consideré la parte de la medicina, pero no me terminaba de convencer y cuando yo vi el perfil del estudiante de psicología, el perfil del egresado, todo el contenido del temario, de todo lo que yo iba a estudiar, estaba fascinada y entonces era como ya algo que yo estaba muy convencida de querer estudiar psicología y me acuerdo mi primer día de clases estaba así de, ay, no puedo creerlo, estaba yo fascinada porque todo me llamaba muchísimo la atención, entonces es algo que realmente me apasiona, que realmente me gusta muchísimo y que realmente lo he disfrutado bastante y pues orgullosamente en la universidad saqué el mejor promedio, fui la primera en titularme, entonces, pero porque no se me hizo ni difícil, te juro que yo estaba tan apasionada y tan entusiasta y convencida de mi carrera que lo disfruté muchísimo. Muchas felicidades, Diana. Sí. De hecho, es un claro ejemplo de, pues, que uno debe buscar su pasión, no muchas veces irse por lo que más ganas. Exacto. O por lo que, pues, tal vez me convenga más a mí. Y como tú dices, estamos ayudando personas y formando personas. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas desempeñando, pues, la psicología, podemos decir? Pues justamente este año 2026 cumplimos 10 años en junio. 10 años va a ser nuestro aniversario. En el año 2016 me gradué y todavía no me titulaba, estaba en proceso de titulación, estaba estudiando ya mi posgrado y uno de mis profesores que confió mucho en mí me dijo, Diana, ¿y si ya empiezas a dar terapia? Y le dije, ay, pero no sé, estoy nerviosa, no me siento preparada. Me dijo, no, Diana, ya, tienes que hacerlo, eres la mejor de tu clase y yo confío en ti y yo te voy a ayudar, yo te voy a orientar, yo voy a estar contigo, yo voy a revisar los casos, pero ya, lánzate. Entonces, en ese mismo año que me gradué y que empecé la especialidad, empecé a dar terapia en el año 2016, entonces ya en julio cumplimos 10 años. En julio. Sí, ya 10 años. No me acuerdo qué día empecé, pero ¿sabes qué? Sí me acuerdo que, imagínense, en ese entonces, en el año 2016, mi primer terapia creo cobré 150 pesos de la sesión. Cobré eso, la primera sesión que me pagaron a mí, cobré en ese entonces esa cantidad. Y fue muy chistoso porque me acuerdo que compré unos filetitos de pescado y fue así como lo primero que me gané con mi carrera. y comimos toda mi familia, estaba ahí mi papá, mi hermana y mi esposo y todo, y dijimos, el primer sueldo, el primer pago después de haber estudiado la carrera. Entonces me acuerdo mucho, pero no me acuerdo exactamente qué día fue, pero sí me acuerdo que fue en julio, agosto del 2016, ya 10 años de experiencia. Hay que hacer algo para la página ese día. Sí. Y bueno, viendo esto, Diana, ¿en qué trabajos, como yo sé que tienes muchos trabajos o que has tenido muchos trabajos, ¿en qué trabajo consideras que has aprendido más para perfeccionar
pues tu carrera profesional? He tenido muchos trabajos, ha sido un reto muy interesante porque he trabajado para varias empresas en el área organizacional, pero el reto que más me ha servido, en el cual he crecido más, siento que fue cuando trabajé de orientadora educativa en una escuela secundaria privada hace varios años, antes de la pandemia justamente, y fue un reto muy interesante porque fue de ya eres orientadora de segundo grado y vas, ¿no? Vas con todo y yo no sabía No sé. nada, no sabía ni qué, no sabía ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni qué pasaba, ¿no? O sea, la verdad es que no sabía qué estaba sucediendo. Pero le eché muchísimas ganas, aprendí muchísimo, por eso ese trabajo me dio mucho aprendizaje, fue un trabajo del cual yo me siento muy orgullosa porque aunque al principio me sentía completamente perdida, aprendí demasiado para poder ser mejor y aunque desafortunadamente fue un trabajo del cual me despidieron por la pandemia, me abrió muchísimas puertas porque de ahí muchos padres de familia me conocieron y muchos me ubicaron y me empezaron a recomendar muchísimo con la terapia psicológica y fue algo que me dio mucha satisfacción que los padres de familia confiaran en mí y se abrieran demasiadas puertas en el sentido de que me recomendaran, de que les gustara mi trabajo, de que quisieran que yo fuera la psicóloga de sus hijos. Entonces, a partir de ahí siento que despegué, ¿no? Despegué y empecé a tener muchísimo más trabajo en el área de clínica, pero también mucha mejor mi reputación, por decirlo así, una buena fama en ese sentido. Y por lo que entendí, sentiste que te estresaste, ¿no? Sí me estresé demasiado y más porque pues mis alumnos eran los de segundo grado y era una cosa tremenda, mis alumnos, los más traviesos, que los amo muchísimo. Sabes, ese trabajo me ayudó mucho también hasta en la memoria porque me acuerdo que me sabía el nombre completo de todos mis alumnos. Pero era muy chistoso porque hasta me veían y como yo era su orientadora, era la autoridad, me veían que pasaba a supervisar y me acuerdo mucho de esa anécdota divertida que me cantaban. Hermanos, nos cayó la ley, así cantaban, ya nos cayó la ley, así decían. Entonces yo les decía, ay niños, y ya me decían, ay miss, no se preocupe, pero fue una muy buena experiencia y aprendí mucho y a partir de ahí pues siento que me pude desempeñar mejor como psicóloga. Y es por eso que dicen que cuando uno, pues muchas veces tiene las dificultades, a pesar de esas dificultades se puede sacar algo bueno. Claro, totalmente, aprendí demasiado y fue un crecimiento muy importante para mí. ¿Y cuál fue el último curso de actualización profesional que tomaste? Mi último curso fue el que se realizó para certificarme conforme a la NOM 035, la cual es una normativa de la ley laboral que nos obliga a las empresas a velar por el bienestar psicológico y emocional de sus colaboradores. La NOM 035 es de los factores de riesgo psicosocial, en la cual nosotros como psicólogos organizacionales debemos hacer una intervención, una evaluación y una intervención oportuna para que las empresas puedan tener un mejor desempeño y una mejor relación con sus colaboradores. Entonces es algo que me apasiona mucho también, la psicología organizacional, y que aprendí bastante. Esa certificación conforme a la NOM 035 es algo que me ha abierto muchas puertas en las empresas. Sí, y muy importante porque, por lo que te he entendido, uno siendo servidor de la salud, pues tiene que estarse actualizando, ¿no? Claro, totalmente, siempre es muy importante, por eso siempre cursos, diplomados, luego ya me saturaba yo tanto, yo decía, ay Dios mío, ya me inscribí a todos y no sé ni si me va a dar tiempo de hacer todos los cursos, pero sí es importante estarse actualizando. Gracias a Dios se pudo. ¿Y qué avances tecnológicos o metodológicos has aplicado a tu carrera?
Avances tecnológicos y metodológicos, uno que me gusta mucho aplicar es una técnica que se llama técnica de visualización guiada. Esa técnica la aplico en algo que yo llamo sesión de sanación, donde el paciente tiene la oportunidad de encontrarse a sí mismo, sanar su pasado, sanar los diferentes factores que ha vivido en su vida, las diferentes heridas, por ejemplo, de su infancia, y puede encontrarse a sí mismo, a su niño interior, y lograr tener esa reconciliación consigo mismo. Esa técnica, te comparto que hace poco vi un podcast que decía, atrévete a usar viajes en el tiempo para sanar a tus pacientes. Y yo, ¿qué? ¡Wow! Una máquina del tiempo. O sea, me quedé así de, ¿cómo, no? Y pues la verdad sí me metí a ver de qué era, ¿no? Y yo dije, me llama mucho la atención, ¿qué pasa? Y cuando estaba yo ahí bien metida, porque dije, ¿cómo que viajes en el tiempo? Pues resultó que era eso, Alan, la técnica de visualización guiada. Ellos dicen que energéticamente sí puedes trasladarte al cerrar tus ojos e imaginar todo el ambiente y sentirte que estás en ese lugar y que te puedes trasladar a ese momento de tu pasado que necesitas sanar, por ejemplo, ese momento en el cual necesitas reencontrarte contigo mismo. Entonces, sí, yo dije, ¡ay! Pues eso ya ya lo sabía. Eso ya lo aplicaba, pero pues ahora le llaman así, como ves, viajes en el tiempo o saltos entre las dimensiones. Realmente desconozco, pero sí es importante al final, en el cierre, les digo a mis pacientes, regresa conmigo, ¿no? Regresa al aquí y a la ahora, regresa. Y ¿sabes qué es muy hermoso que también te quiero compartir sobre esa técnica? Para los pacientes es muy fuerte, muy poderoso, pero es algo que que es muy trascendente en su vida, que les trasciende, que es como un parteaguas, un antes y un después de haber vivido esa experiencia para poder sanar todas sus emociones, sus heridas, sanar todo lo que ellos han vivido y poder como dejarlo totalmente en el pasado. Pero es algo que también me ha generado muchas satisfacciones y que los pacientes se han atrevido a hacer. Pero sí, cuando les digo regresa al presente, regresa al aquí y a la hora, es para que ahora tomes conciencia que a partir de ese momento estás a cargo tú y te haces responsable tú. Entonces es muy, muy, muy hermosa esa técnica, muy, muy poderosa. Y que me gusta mucho. Claro que hay una preparación previa para poder llevarla a cabo y siempre les digo a mis pacientes como que vamos a entrar a cirugía, pero si no hay unos estudios previos, exacto, si no hay unos estudios previos, pues no sé exactamente a dónde operar, ¿verdad? Entonces hay una preparación previa para poder llevar a cabo esa sesión, pero es muy poderosa y les ha ayudado mucho. Y es que suena muy interesante cómo desde, pues aquí, puedes sanar como todo tu pasado, todo aquello que no fue, todo aquello que de cierta forma te hizo daño. Claro, totalmente. Y se puede, por supuesto que sí se puede. Y ya que nos cuentas todo esto tan maravilloso, ¿qué aspectos de tu trabajo encuentras más gratificantes? Pues lo más gratificante es cuando mis pacientes me dicen que ya se sienten tan bien que muchas gracias por todo y se van, ¿no? Eso es una gran satisfacción. O verlos lograr sus metas, lograr sus sueños. Por ejemplo, tengo un ejemplo de una paciente que me dijo, Diana, yo quiero llegar a ser, era un puesto en el Poder Judicial. Ella es abogada y me decía, quiero lograr ese puesto desde que la conocí. Y entonces había que hacer examen, todavía había que hacer examen en ese entonces, todavía no era por votos y ahora esas leyes que han cambiado, ¿verdad? Pero había que hacer examen, había que prepararse, había que estudiar mucho, había que leer y yo la acompañé en todo ese proceso. Trabajamos muchas otras cosas, por supuesto, pero el día que me dijo, lo logré,
me acaban de dar mi nombramiento en ese puesto que ella quería. Cuando mis pacientes me dicen ese tipo de cosas de lo logré, terminé la universidad, terminé este proyecto, hice esto, o hasta que me digan, me compré eso que yo tanto deseaba, para mí es una satisfacción tan grande, es como si también fueran mis logros, porque digo, wow, qué padre, que yo supe desde el principio que ella deseaba y deseaba y deseaba eso, y no solo lo deseaba, lo trabajaba y lo hacía para poder lograrlo. Y escuchar cuando mis pacientes me dicen, lo hice, lo logré, salió muy bien, para mí todo eso es una gran satisfacción porque digo, wow, qué padrísimo que me permitan acompañarlos en este proceso. O una paciente que yo quiero muchísimo que me dijo, Miss, la invito a mis 15 años y verla vestida de quinceañera, logrando muchos sueños, y actualmente ya está estudiando medicina en la UNAM. Entonces me siento súper orgullosa de ella y digo, wow, qué hermoso poder acompañarlos en sus vidas. La verdad es que es un gran privilegio poder vivir ese proceso con ellos. Y te da muy buenas experiencias, me imagino. Claro, totalmente. ¿Cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado en tu carrera? Pues uno de los mayores desafíos es que la terapia psicológica es algo que no es fácil ser psicoterapeuta, porque no todo es color de rosa, no todo es mágico y maravilloso. Por supuesto que hay mucho dolor, muchas heridas que sanar, y yo creo que el desafío más grande fue que en una ocasión a nivel personal yo no me sentía nada bien. A nivel personal yo estaba como en un momento de crisis donde yo me sentía así fatal, y justo en ese momento me marca una de mis pacientes y me dice, ya me despido, doctora, porque ya no quiero vivir, ¿no? Y fue un momento que me marcó mucho porque yo dije, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué justo cuando yo estaba como en mi peor momento, ella también estaba en su peor momento? Y ella dijo, ya no quiero vivir, me envió la carta, vía WhatsApp me dijo, aquí está mi carta despidiéndome de todos, envíaselas a mis papás, adiós. Y me colgó y yo me puse muy nerviosa. Yo dije, no, esto tenemos que solucionarlo. Y gracias a Dios logré estabilizarla, logré que ella cambiara de opinión, logré esclarecer un poquito esa percepción que a veces está muy contaminada de la realidad, en la cual pues no logramos ver como la salida, y ya es una percepción que nos hace creer que no hay otra forma, ¿verdad? Y que solamente de esa manera vamos a dejar de sufrir o de sentir tanto dolor o de sentir pues esas emociones que a veces son tan fuertes, tan intensas, tan incómodas, pues que decidimos esa parte, ¿no? Entonces la tuve que estabilizar, tranquilizar, canalizar. Obviamente llegó su familia, ella ya se había tomado muchas pastillas. Se había tomado muchas pastillas, y la llevaron al hospital, hicieron el lavado de estómago, la tranquilizaron, la acompañaron, la estabilizaron y todo bien, gracias a Dios. Pero ese fue un gran desafío, porque como psicóloga tuve que dejar a un lado mis emociones, mis sentimientos, lo que yo pensaba, sentía o lo que yo estaba viviendo quedó totalmente de lado, para concentrarme y lograr estabilizar a esa paciente. Entonces es algo muy fuerte que uno tiene que hacer. O en una ocasión estaba a punto de dar un taller, una conferencia para padres en línea, y justo ya me iba a conectar y ya faltaban como 2-3 minutos, ya estaba así como que en los últimos arreglos, que sí me veía bien, que sí se escuchaba todo bien, y que me marca mi mamá y me dice, acaban de hospitalizar a tu abuelita, está muy grave. Entonces yo me quedé así de, ¡ah! Diosito, o sea, como que fue algo muy fuerte también, porque tuve que olvidarme de eso y concentrarme y dar el taller lo mejor que pudiera. Y pues sí, incluso la mencioné, les dije que ese taller se lo dedicaba a ella,
porque son esos momentos donde tienes que dejar al lado lo que tú estás viviendo y sacar tu trabajo adelante. Yo creo que ese es el desafío más grande. Y también, pues, eso que platicas, muchas veces, pues, muchos jóvenes ya han vivido esa parte del suicidio. Y lo que pasa es que el suicidio, de cierta forma, pues no nos deja ver, pues todavía lo bueno, lo bello que tiene la vida, como pues estábamos comentando. Y que también el suicidio, lo único que pues buscamos de cierta forma con eso, es evadir pues el problema, como dejar de sentir ese dolor. Pero pues de cierta forma no nos tiene que condicionar eso a pues dejar de vivir. Exacto. Sí, es muy fuerte, es un tema muy delicado porque a veces, como te decía, se contamina tanto nuestra percepción que ya no vemos como otra salida, ¿verdad? Pero gracias a Dios he tenido la fortuna de sacar a muchos pacientes de crisis muy fuertes en los que quieren tomar ese tipo de decisiones. Pero ese ejemplo que te doy de esa ocasión donde yo me sentía fatal y aún así tuve que sacar adelante esa situación, pues sí fue uno de los desafíos más grandes. Pero lo lograste, sí que muy bien. Gracias a Dios, sí. ¿Con qué palabras describirías tu profesión? Pues yo siento que las palabras que más describen mi profesión son empatía, comprensión, amor y paciencia, también paciencia. Muchas veces hasta ponen en los memes que los psicólogos nos desesperamos y nos dan ganas de cachetear al paciente y se dice, voy a volver con mi ex, ¿no? Y es como, ¿qué? No, pero no, es mucha empatía, nosotros no juzgamos aquí, así como dice el meme, aquí escuchamos y no juzgamos. En otros lados dice, aquí juzgamos, escuchamos y nos burlamos también, ¿no? Pero no, los psicólogos no podemos emitir un juicio, no te juzgamos. Muchas veces me dicen, ay, psicóloga, no le he agendado sesión porque si le contara lo que hice o si le contara lo que pasó, me va a regañar. Y yo les digo, para nada te voy a regañar, no soy tu mamá, no te tengo por qué regañar, o sea, yo estoy ahí para escucharte, para comprenderte, para apoyarte y sobre todo orientarte. Pero al final el que toma las decisiones eres tú. Entonces el psicólogo no juzga, el psicólogo no regaña y el psicólogo pues no va a castigarte tampoco. Entonces todo va a fluir bien y siento que por eso esas palabras definen muy bien mi carrera. Empatía, escucha, comprensión y amor. Y por última pregunta, pero no menos importante. Ya nos compartiste una anécdota, podemos decir difícil, fuerte o desafiante, pero ahora nos gustaría saber una anécdota que fuera muy memorable para ti. Una anécdota memorable. Tengo una de una paciente que al principio de su terapia me dijo, yo quiero empezar mi terapia, quiero tomar este proceso, pero me dijo, pero necesito que usted venga a mi casa. Y yo así, ¿cómo que en tu casa, no? Sí voy a domicilio, he ido varias veces a domicilio, pero pues son casos ya más fuertes. Por ejemplo, iba a domicilio cuando una de mis pacientes ya era una persona de la tercera edad, ¿no? Que ya no se pueden trasladar o así. Pero esta vez me sorprendió porque era una chica y pues, pero me decía que tenía que hacer la terapia en su casa porque ella tenía unos ataques de ansiedad tan fuertes, pero tan fuertes, que no podía ni siquiera salir de su casa. Entonces eso me impresionó mucho, que la ansiedad te incapacite hasta ese grado, ¿verdad? De no poder ni salir. Y entonces yo le dije, sí, sin problema, empezamos la terapia. Fui a su casa, le dije, oye, qué bonita tu casa. Al final de la terapia le dije, está muy padre, me gustó mucho venir, pero esta es la última vez que vengo. La primera y la última. Le dije, yo sé que estás viviendo este proceso. Le compartí varias estrategias para que ella fuera disminuyendo la ansiedad. Y le dije, pero a la siguiente sesión ya tienes que estar en el consultorio. No podía yo permitir seguir yendo a su casa y que ella siguiera en la misma situación. Entonces le dije, tienes que ir al consultorio. Y sí,
Fue un reto muy interesante porque aunque le costó mucho trabajo, se ponía muy nerviosa, llegaba al consultorio casi temblando y con la ansiedad al tope, pues yo le ayudaba a tranquilizarse, a estabilizarse, pero ella se sentía muy ansiosa con muchas situaciones, con el hecho de sentirse sola, con el hecho de tener que salir sola a la calle. Había muchas situaciones que le generaban una ansiedad muy fuerte, pero al final fue muy satisfactorio que le dije un día, agendamos tu sesión de esta semana, y que me dice, ya no la necesito. Me dijo, ya no, gracias, ya no lo necesito. Y me quedé así de, wow, fue increíble, me sentí ese día muy orgullosa de ella porque yo ya varias veces le dije, yo creo que ya estás lista para que tú vayas solita en tu proceso. Ya empezamos a espaciar las sesiones, pero yo le dije, yo creo que ya estás lista para que terminemos, y a cada rato me decía, no me dejes sola, no, yo creo que no, todavía me falta, pero esa vez fue muy gratificante que me dijera, ya estoy lista, ya no la necesito, y ya sale sola, ya hace sus cosas, vive su vida de una forma muy satisfactoria, y eso es, yo creo que la gran satisfacción de mi carrera, ver que mis pacientes se vuelven fuertes, resilientes, empoderados, independientes. Entonces eso fue una experiencia muy gratificante. Pues eso que dices de resiliencia, me recuerda mucho una frase que me gusta mucho. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y pues siento que aquí implica mucho, porque pues de cierta forma uno muchas veces tiene un desafío, y pues por supuesto un desafío no es fácil de superar y tienes que de cierta forma confrontarlo. Pero se siente tan bien cuando logras vencer ese desafío, cuando logras ganarle al desafío y no que el desafío te gane a ti. Claro, totalmente, es una satisfacción muy grande. Y pues en cuanto a las preguntas, Diana, pues hemos terminado. Y pues me dio mucho gusto pues que podamos tener ese tiempo de diálogo, sobre todo que nos hayas recibido la invitación. Y pues, como hablamos al principio, es una entrevista para que nos podamos conocer entre nosotros, pero también para que los demás te conozcan a ti. Y también como experiencia personal, pues siento que es una entrevista que me ayudó a pues tener una visión más clara de lo que tiene la importancia en la psicología, y que muchas veces no llegamos a valorar todos, o que lo vemos como algo pues más sencillo. Pero en sí la psicología pues como trata a las personas de su interior, pues es muy personal, y pues te das cuenta que cada persona tiene un problema diferente, pero ese problema siempre se puede llegar a una solución. Claro, muchas gracias, Alan, por este espacio. Yo me siento muy contenta y muy orgullosa de que me hayas invitado. La verdad es que me siento muy bien y muy motivada para compartirles también que Alan es parte esencial del Centro Psicológico Ray Psique. Esa es la marca de mi centro de psicología. Y Alan ha sido parte esencial porque él diseñó desde cero la página web del Centro de Psicología. Es mi mano derecha porque maneja la mayoría de las redes sociales del centro. Él genera artículos de investigación, videos informativos, frases de reflexión. Entonces me siento muy orgullosa de tu trabajo, te lo agradezco muchísimo. Pero me gustaría ahora preguntarte yo a ti, ¿qué experiencia te ha dado trabajar en este proyecto? Bueno, primero que nada, te quiero agradecer por valorar mi trabajo, y sobre todo por darme la oportunidad de pues decirme, quiero que hagas mi página. Y yo pues ese momento que me lo dijiste, pues me sentía como así abierto, porque pues primero no me lo esperaba, y segundo pues no sabía cómo hacer una página web. Entonces tuve que ahí investigar, y aunque no tuve que programar, porque pues no tengo habilidad en eso, pude diseñarla a partir de otra página. Entonces fue como una experiencia y una de las mejores decisiones que he tomado y que me diste. Y que pues me dio experiencia pues sobre todo a pues que primero saber que cuando uno inicia siempre va a iniciar pues desde abajo, o sea, no va a iniciar perfecto, no tienes que buscar que todo salga bien desde el inicio,
pero estos errores que vayas cometiendo te van a ir dando la experiencia para que ahora sí puedas ir perfeccionando poco a poco. Y siento que, pues, aunque ya vamos a cumplir los 3 años con la página, siento que todavía falta mucho por aprender, pero sí siento que hemos visto ese crecimiento entre los dos. Claro, a mí me encanta tu trabajo, me siento muy orgullosa de él, porque realmente eres un chico que hace las cosas con calidad. Muchas veces hasta me han dicho varias personas, oye, ese artículo que pusiste en la página está increíble, o esa investigación, y yo muchas veces me quedo así de, wow, sí es cierto, cuando lo reviso y veo que todo fluye y tiene una estructura y todo tiene una alta calidad, me siento muy, muy agradecida de tu trabajo y sobre todo pues les invito a que lo conozcan, a que conozcan el trabajo de Alan en el Centro Psicológico Ray Psique. Les vamos a compartir los códigos QR para que puedan entrar a las redes sociales del centro y puedan conocer todo su trabajo de Alan, los videos de reflexión, la publicidad, todo lo que él genera. Es algo muy loable y que te agradezco mucho y pues que siempre lo hemos hecho, pero sabes, me acuerdo que tú me dijiste, estoy aprendiendo a hacer una página web en la escuela. Ah, ¿Sí te acuerdas de eso? O sea, sí, pero no me enseñaron como tal a mí, la verdad. Yo por eso dije, entonces sí puede. Pero es un chico muy creativo, muy autodidacta y muy, muy responsable. Muchas gracias, Alan. Gracias a ti. Y pues gracias por este espacio, gracias por este espacio, ¿vale? Gracias Nos por damos este un abrazo. proyecto, sí. Gracias por todo, Alan. A ti, gracias por recibirnos y por, pues como sabes, pues siempre eres bienvenida aquí. Gracias.